Información, denuncias, noticias y actualidad. Somos buenalerta.cl. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Buena Alerta. A esta hora, en Buena Alerta Radio 101.5 FM y sus medios asociados presentan el programa Yo Te Defiendo, con Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios civiles y penales, especialista en temas de arriendos y recuperación de casas tomadas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Yo Te Defiendo. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos para una nueva entrega de Yo Te Defiendo, hoy día lunes 8 de mayo a las 21 horas, como siempre a través del 101.5 el día de FM, en donde nos pueden escuchar en el sector de Buin, Lindero y y Paine y los alrededores. Además, recuerden que nos pueden también seguir en línea en la página de Facebook de Buena Alerta y también nos pueden encontrar obviamente en nuestras redes sociales, @Juan Pablo López Abogado en Instagram y también en Facebook con mi nombre Juan Pablo López. Espero que hayan tenido bien, nos dimos una pausa ahí, 1 de mayo, feriado, repetimos un programa que obviamente para que repasen un poco las cosas que hemos ido hablando, que son a veces un poco complejas, pero que son, espero, que de mucha ayuda para ustedes como comunidad, que se vayan enterando y cerrando un poco lo que hablamos al principio de esa brecha legal que se da entre la ciudadanía, los tribunales, los abogados, que muchas veces ocurre, y claramente eso trae problemas y también preocupaciones que muchas veces se pueden aliviar sabiendo un poquitito algunas cosas y se vayan de a poco empapando de lo que son muchas veces temas legales, pero le ayudan el día a día, evitan caer obviamente en problemas y todas esas cosas las podemos solucionar. La idea del programa es esa, darle ese apoyo, darle esa ayuda para que puedan ustedes estar tranquilos y en caso de que tengan algún problema, saber cómo y a quién consultar. El día de hoy, lunes 8 de mayo, ya estamos en mayo ya, el año se nos viene fuerte, ya voló marzo, mayo, como avanza es increíble. Lo que quiero hablar hoy día es un tema que me han hecho muchas preguntas al respecto, que tiene que ver qué pasa con el cumplimiento muchas veces de las obligaciones, las deudas que uno asume, quién las cumple, cómo se cumplen, quién me puede requerir los pagos, qué pasa cuando firmo, por ejemplo, una compra de una casa a través de un crédito, en este caso, por ejemplo, un crédito hipotecario. La gente me dice, no, pero es que yo no firmé nada, solamente compré la casa, pero esa compraventa generalmente viene con otros 2 contratos inmersos en el mismo instrumento que son, por ejemplo, el mutuo, que es el préstamo de dinero que en este caso le hace el banco para que usted compre la casa, o un saldo del precio, y además, obviamente, viene la hipoteca, que es la forma en que el banco tiene de asegurar, hipotecando la casa en este caso, para que usted efectúe el pago de la deuda. Entonces, no es que no haya firmado, es que muchas veces no le explica, no lo entiende. El ejecutivo del banco le dice, oiga, está lista la escritura, tiene que ir a la notaría a firmar. Uno llega a notaría, me ha pasado porque he acompañado al cliente, llegan a notaría y dicen, ya, ¿dónde firmo? Oiga, pero hay que leer, tienes que leer la escritura, ver lo que estás firmando, cuál es la tasa, si es la tasa que pactaste tú, el número de cuotas, cómo se va a efectuar el pago, si te lo van a cargar a la cuenta corriente, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es esa. Muchas veces también ocurre que firman, por ejemplo, un contrato de arriendo. Yo lo he visto ahora con el tema de la ley Devuelve mi casa, que me ha tocado presentar hartas demandas, y vienen muchos contratos de arriendo con cláusulas de aval. Me ha tocado embargar cuentas corrientes de avales que hay que notificarlo, y muchas veces dicen, bueno, pues yo firmé, pero la obligada al pago es el arrendador o la arrendataria, y se dan cuenta que no, que el aval, que en definitiva desde el punto de vista legal se llama codeudor solidario, es tan obligado al pago como el deudor principal. Uno tiene una alternativa. Si el deudor principal, que por ejemplo sería el arrendatario en este caso del contrato de arriendo, y el aval, y me dice el cliente, el arrendador, y yo sé que el aval tiene cuenta corriente, tiene auto, tiene una propiedad, obviamente yo voy a elegir al aval y codeudor solidario como a quién le voy a embargar para poder hacerme pago, porque el arrendatario, si dejó de pagar la renta de arriendo, lo más probable es que no tenga dinero para poder efectuar el pago, obviamente, de la deuda. Entonces yo a él le voy a perseguir la restitución del inmueble y en este caso al aval o cobrador solidario voy a pedir que me entregue los dineros. Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué es lo que están firmando, a qué se ven obligados.
cómo defenderse en caso que exista un juicio, qué pasa si usted paga y con posterioridad el deudor principal, en este caso el arriendo, tengo derecho yo a repetir, que se llama dirigirse en contra de él y que me restituya la obligación. Muchas veces están vencidas o están prescritas las obligaciones y también tienen que saber eso que podrían hacer en caso de poder defenderse, pero lo importante es que entiendan que cuando uno asume una obligación, por ejemplo, desde el punto de vista contractual, que eso también me lo han preguntado, oye, yo firmé como aval respecto a un amigo, respecto a una pareja, y resulta que estamos peleados, terminamos, entonces yo ya no quiero seguir siendo aval. No, pues usted se obligó por todo el tiempo de duración del contrato y muchas veces está la cláusula incluida aquellas prórrogas del mismo. Si la persona lleva 5 años viviendo y usted firmó, se peleó con ella hace 3, va a seguir obligado por todos esos años. Entonces, por eso es importante que sepan cómo obligarse, a qué se obliga y por cuánto tiempo. Y en el ejemplo que les acabo de dar, si quieren ustedes salir de ese contrato, las cosas en derecho se deshacen de la misma forma que se hacen. Debieran firmar un anexo contractual en donde el arrendador, en este caso, los libere de esta obligación de ser avales y codeudores solidarios de ese arrendatario, y el arrendatario seguramente le está obligado en ese caso a presentar un sustituto de esa persona que quiere salir del contrato, pero no porque yo quiera salir unilateralmente, voy a dejar sin efecto esa obligación, porque en definitiva sería muy fácil. Pues imagínense frente a un banco que le prestó 100 millones de pesos para comprar una casa en el crédito hipotecario y usted se peleó y el aval y codeudor solidario, que fue quien el banco analizó, por ejemplo, aparte de la casa, para poder decir ya este tipo es solvente, tiene una buena remuneración, lleva 5 años trabajando, tiene una buena profesión, entonces yo a él lo quiero como codeudor solidario en el caso que deje de pagar. Este tipo llega y le dice al banco, oiga, y quiero salir, ¿dónde firmo? Sería como medio absurdo. Entonces, por eso hay que tener cuidado con y cómo se obligan. A mí me pasó con algún cliente una oportunidad que me llamó y me dijo, y me acaban de embargar la cuenta corriente respecto a un contrato horrendo que firmé hace como 4 años, el tipo no lo vi más. Le hice una paleteada porque en realidad él no tenía contrato de trabajo, había llegado recién al país, estaba tramitando su visa, entonces yo lo quise ayudar. Bueno, le dije, lo ayudaste tanto que hoy día te cobraron a ti. Entonces, recuperar la plata porque ya ni siquiera sabía dónde estaba este tipo es muy complejo. Entonces, tuvimos que negociar en este caso con quien lo estaba demandando porque quedaba un saldo, le habían embargado una suma en la cuenta corriente, tuvimos que llegar a un acuerdo ahí, nos entendieron en cierta medida, pero al acreedor lo que le importa es que le paguen. Si usted ofició de buen samaritano en su oportunidad y firmó un contrato en donde se obligó como codeudor solidario, al acreedor le da lo mismo. A mí me importa que usted me pague. Usted firmó, no es culpa mía, yo no llegué a embargarlo porque sí o porque se me ocurrió, porque quise. Usted firmó. Yo lo que estoy haciendo es pedir ahora el cumplimiento de esa obligación que usted efectivamente adquirió. Entonces, para que tengan un poco la idea de lo que vamos a hablar hoy día, es cuáles son las obligaciones, en este caso, que uno asume, por ejemplo, en distintos contratos, el acreedor a quién puede perseguir y por qué pide en muchos casos que existan avales o codeudores solidarios, como se denominan. ¿Qué pasa después en caso de incumplimiento? ¿A quién dirigirse? ¿Y qué pasa si este aval y codeudor solidario paga? ¿Qué hace el tutor principal o qué tendría que hacer este aval para poder pedir la restitución de la deuda? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, les vuelvo a insistir, por amistad o por desconocimiento, muchas veces lo hacen firmar, les dicen algo, como se dice en el campo, le embolinan la perdiz, y lo que ocurre después es que nos vemos amarrados, porque eso el contrato es una ley para las partes, nos vemos obligados a cumplir con esta obligación aun cuando no queramos o incluso no podamos. Puede ser que la situación económica que yo tengo ahora, después de 3 años de haber firmado ese contrato, no es la misma, y tengo miedo de que si me embargan o cualquier cosa, yo me vea expuesto a perder mi casa o me embargaron el auto, la moto, lo que sea. Entonces, es complejo obligarse a este tipo de obligaciones y tienen que tener conocimiento de qué se están obligando porque no es tan fácil después liberarse de esta obligación. Entonces, eso es para que sepan un poco cómo actúa la vía legal y la vía comercial respecto al cumplimiento de las obligaciones. Lo que tienen que tener claro es que no existe la prisión por deuda. En Chile hay un pacto de carácter internacional que es el Pacto San José de Costa Rica, el cual Chile está adscrito, en donde señala precisamente que no existe la prisión por deuda. Otra cosa es que si alguien estafó o se apropió indebidamente dinero, un ciberdelito, estos de estafa, entonces es distinto ahí porque es la tipificación de un delito, pero si yo, por ejemplo, en un contrato civil, la hipoteca o acá en un contrato de arriendo, dejo de pagar, yo no me voy a ir preso. Si no tengo bienes donde cumplir, no los voy a cumplir, voy a restituir la casa, me van a rematar en la casa,
pero si no tengo bienes con que cumplir una obligación, va a quedar ahí, en algún momento se va a abandonar la acción, va a prescribir, pero no es que me vaya a ir preso por deuda. Cosa distinta es que si giré un cheque, por ejemplo, al cumplir todas las obligaciones y no tenía fondo o le di orden de no pago, ahí es porque es un delito, el giro doloso de cheque por cuenta cerrada, no fondo, por dar orden de no pago por incumplimiento comercial, que es un delito en cuanto tal porque no existe esa práctica comercial hoy día. Entonces, eso es para que tenga un poco la idea. Les voy a explicar caso a caso los contratos en los cuales se puede dar, qué puedo hacer en caso de que efectivamente me manden, cómo defenderme, y todo eso es para que ustedes estén al tanto. Entonces, vamos a dar por finalizado este primer bloque del programa. Vamos a ir a una tanda comercial como siempre y a la vuelta a la tanda les voy a empezar a explicar ya en detalle en qué consiste este hecho de obligarse como aval y cobro doceriario. Así que nos vemos a la vuelta, no se me vayan, los espero, hacemos una pausa comercial cortita. Nos vemos. Información, denuncias, noticias y actualidad. Somos buenalerta.cl. ¿Tienes problemas con tu arrendatario? ¿No paga la renta y no se quiere ir? ¿Se tomaron tu propiedad y no sabes cómo recuperarla? Ya se encuentra en vigencia la ley Devuélveme mi casa, con la cual puedes recuperar tu propiedad arrendada o que se hayan tomado de manera rápida y expedita. Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios, quien ha participado en procesos de relevancia e interés mediático a nivel nacional, lo puede asesorar. Contáctelo en su Instagram, Juan Pablo López Abogado, o en su mail, jlopez@lopezcia.cl, o directamente a su WhatsApp al más 569 84 41 91 661. Un abogado cercano y de confianza. Baritos Chicken, sabor peruano Buin. Número de contacto 22-822-0029 o al WhatsApp más 569-6403-0574. Ubicados en Héctor Lobos Pinto, 544 Buin, altura de Kennedy, a una cuadra antes de Villaseca. Gastronomía peruana y pollo asado, sabor peruano en local y despacho a domicilio. Baritos Chicken, sabor peruano Buin. Buin Ofertón, productos con dedicación. Ofrecemos máquinas para cabritas, cascadas chocolates, aislantes de puertas, organizadores, picadoras multifuncional, panquequera, cubre sillones, secaplatos y todo lo que necesitas para tu hogar o lugar de trabajo. Ubicados en Balmaceda 50, local 15, fono contacto WhatsApp, más 569-7180-5821. En Facebook nos encuentras como Buin Ofertón. Lo mejor en productos con dedicación es Buin Ofertón. Policar Limitada, empresa con más de 25 años en el rubro. Nos destacamos por entregar un servicio de excelencia con un equipo de nivel. Fabricamos etiquetas autoadhesivas con papeles de primera calidad. Comercializamos productos de embalaje, aseo, protección e higiene, rollos de cartón y burbuja. Nos encuentras en www.policar.cl. Somos Policar Limitada. Escuela de Lenguaje Romillanco. Matrículas abiertas, año 2023, para medio mayor y prekinder. 21 años de excelencia en la comuna de Buin. Furgones escolares disponibles. Cámaras de seguridad en cada sala, año 2023. Fono contacto WhatsApp, más 569-9914-6690. Fono contacto teléfono fijo, más 562-6469-1748. Escuela de Lenguaje Romillanco. ¿Tienes problemas con tu arrendatario? ¿No paga la renta y no se quiere ir? ¿Se tomaron tu propiedad y no sabes cómo recuperarla? Ya se encuentra en vigencia la ley Devuélveme mi casa, con la cual puedes recuperar tu propiedad arrendada o que se hayan tomado de manera rápida y expedita. Juan Pablo López,
abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios, quien ha participado en procesos de relevancia e interés mediático a nivel nacional, lo puede asesorar. Contáctelo en su Instagram, Juan Pablo López Abogado, o en su mail, jlopez@lopezcia.cl, o directamente a su WhatsApp al +569 84 41 91 661. Un abogado cercano y de confianza. Buenalerta.cl, siempre junto a ti. Bien, amigos, estamos de vuelta para este segundo bloque. Yo te defiendo, lunes 8 de mayo, a partir de las 21 horas, como siempre les cuento, y les recuerdo, pueden compartir también. Recuerden que queda alojado este programa después en el YouTube, que yo tengo el canal Juan Pablo López Abogado, y todos los lunes a las 21 horas a través de Win Alerta, la página de Facebook, y el 101.5 el Dial FM. Como, recapitulando un poco, siempre es bueno hacer ese pequeño resumen como cuando uno se iba a clase y el profesor volvía ahí y nos refrescaba el tema. Estamos hablando hoy día de qué ocurre con las obligaciones que yo asumo. ¿Qué pasa cuando firmo como deudor principal o como deudor solidario? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque obviamente el firmar un documento legal tiene consecuencias. Como dice un amigo que es abogado, dice: yo no firmo nada sin aparentar que lo he leído. La idea no es esa, la idea es que ustedes lo lean, se instruyan, pregunten. Muchas veces ocurre también, y yo les digo porque yo llegué a la carrera de Derecho porque trabajé antes en una notaría. Cuando salí del colegio, mi primer trabajo fue en una notaría, no tenía claro que quería estudiar, y ahí me gustó el tema y después me puse a estudiar. Entonces, cuando yo trabajé en notaría, y trabajo permanentemente, obviamente, con notarías por mi profesión, muchas veces los funcionarios de notaría como que quieren que la gente firme y se vaya, porque obviamente tienen mucho trabajo, pero usted puede preguntar, puede leer tranquilamente, puede pedir el borrador antes para poder revisarlo de una escritura que se está obligando, puede revisarlo con su abogado. Obviamente, esa es la idea, es que su abogado previamente haya autorizado o visado, como se llama, el documento que usted va a firmar, y en el caso de que existan este tipo de cláusulas, le advierta. Yo le digo a los clientes: oye, ojo, aquí dice esto, hay una multa, hay una pena, hay una garantía, tú estás obligado de esta y esta forma, la sociedad que tú representas. Entonces el cliente dice: no, son efectivamente las cláusulas que yo pacté, y ahí uno se queda tranquilo. Como ese es mi deber como abogado, obviamente, advertirle cuáles son las posibles consecuencias que pueden tener patrimonialmente el hecho de obligarse en este tipo de contratos. Entonces, lo importante es que ustedes estén informados. Y para eso vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de qué es lo que ocurre mucho, el sueño de la casa propia, que hoy día se ve un poco lejano por toda la situación económica que pasa, y han hablado incluso en la prensa a través de estudios que se han realizado que estamos, como chilenos, tenemos la calidad de arrendatarios crónicos. Es difícil hoy día acceder a un crédito hipotecario. Hay un cierto nivel de personas de altos ingresos de una suma hacia arriba, que tienen la posibilidad, y es un porcentaje más o menos disminuido de la población. Por lo tanto, ha sido cada vez más complejo. Pero en el caso de que ustedes adquieran, por ejemplo, una casa a través de un crédito hipotecario, que lo puede entregar en un banco, una institución financiera, lo complejo acá es que ustedes se obligan, generalmente dan un 10, un 20, un 30% al pie. Hoy día está obviamente más reducido la cantidad de dinero que entrega el banco para poder asegurar el pago de la deuda. Por ejemplo, me entrega el 80% o el 70% del crédito. Vamos a hacerlo con números cerrados. La casa vale 1000 UF, el departamento, y me entregan 700 unidades de fomento. Esas 700 unidades de fomento yo voy a firmar 3 contratos que están dentro de un mismo documento. Voy a firmar primero la compraventa. Compré la casa que me gustaba, fui, la vi, y la persona que es en este caso la dueña, el vendedor, va a participar en esa parte del contrato. Yo participo como comprador, él participa como vendedor. Esto se firma a través de una escritura pública, porque esa es la solemnidad objetiva que denomina la ley para poder adquirir un bien raíz, y esa escritura pública, para que sea mía el inmueble, después tengo que inscribirlo en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces donde está ubicado el inmueble. Si vivo, por ejemplo, en Santiago o en la región metropolitana, generalmente va a ser conservador de bienes raíces de Santiago. En el caso de ustedes que están en Buin Paine, hay un conservador en particular que es el conservador de bienes raíces de Buin. Entonces, debo firmarlo por escritura pública, participando el comprador y el vendedor, y lo inscribo en el conservador, y ahí me hago dueño.
Recuerden que lo hablamos, creo que fue en el primer programa, que cuando yo adquiero una propiedad debo hacer previamente el estudio de los títulos de la propiedad. ¿Para qué? Para asegurarme de que efectivamente le estoy comprando a quien es el verdadero dueño y no me estoy comprando un juicio, porque el papel aguanta mucho. Después yo firmo la compraventa, pero el notario no es deber o misión del notario decirme, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que esta compraventa no va a poder ser inscrita porque tiene esto y esto. El notario, en definitiva, va a sacar la firma de lo que a él le entreguen. Ese es su deber, ser ministro de fe de lo que las partes están declarando, que son mayores de edad, de que no tienen una incapacidad, pero no entra a revisar, porque también me ha dicho eso la gente, oiga, pero si lo vio el notario, ¿no? El notario no lo vio, el notario hizo un chequeo de lo que a él le exige la ley como en su calidad de ministro de fe, pero él no tiene la obligación de dar cuenta de que usted está comprando algo que después va a tener problemas o no al momento de ser inscrito. Por eso él estudia los títulos. Hecho ese paréntesis, se va a individualizar el inmueble, el monto de la venta, y cuando lleguemos a esa etapa del monto de la venta, se va a señalar, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, el departamento que se vende por este acto, individualizado en la cláusula primera, cuyo valor es de 1.000 unidades de fomento, se paga y pagará de la siguiente forma. 1. Con la suma de, eran 1.000 UF, 300 UF, que se pagan en este acto al contado, en dinero efectivo, a través de un vale vista que queda en instrucciones notariales. ¿Por qué se hace esto? Porque en el caso de que la propiedad no sea inscrita, el vale vista no puede ser retirado por el vendedor mientras no se subsane esa situación. Entonces así nos aseguramos que, porque si entrego la plata y después el tipo no quiere firmar para enmendar, va a seguir siendo dueño y además tengo que recuperar la plata. Entonces dejan vale vista con instrucciones notariales de ser entregado una vez que se acredite que se transfirió el dominio de la propiedad. Y B, a través de el saldo de 700 millones de fomento se pagará a través de un crédito hipotecario que se firma a partir de la cláusula tanto y siguiente del presente instrumento. Entonces ahí parte el mutuo hipotecario. El mutuo es un préstamo de dinero que está regido por una ley especial, que es la 18.010, y ahí se establece cuáles son los intereses que se pueden pactar, los reajustes, las formas de pago, el pago anticipado de la deuda y una serie de cosas que están tratadas en la ley, y ese en definitiva lo que se va a establecer dentro de este contrato. Entonces ahí sale la tasa, la suma de 700 unidades de fomento, se pactó una tasa de tanto interés mensual, hoy día las tasas están altas, va a ser pagado en tantas cuotas, 240 cuotas, por ejemplo, mensuales y sucesivas a partir del mes subsiguiente, por ejemplo, de la firma de la presente escritura, a través del descuento en la cuenta corriente número tanto, porque generalmente no es que sean ventas atadas, pero para facilitar el tema, los bancos, obviamente, yo voy a mi banco, tengo cuenta corriente en este banco, voy a este banco para que obviamente me analicen mi situación crediticia y voy a hacer la operación primero con él. Si lo hago en otro banco, lo más probable es que me pidan habilitar una cuenta corriente. Ya no, se usan un poco los talonarios de pago, entonces para poder descontarme mensualmente la cuota de la misma cuenta corriente. Entonces, ese segundo instrumento que yo estoy firmando, lo hago ahora, son las partes, no es el comprador y el vendedor, sino que es el comprador, que se llama en este caso mutuario, y el banco, que es quien presta el dinero a la persona para que quiera la compra. Entonces, el inmueble. Entonces ahí tenemos un segundo contrato y una segunda o una tercera parte que ingresa, que el banco, por ejemplo, el Banco Estado, ingresa a través de los representantes legales, comparece a la escritura, y ahora dentro de ese mismo instrumento está este mutuo. ¿Y por qué además se llama hipotecario? Porque obviamente el banco me va a prestar dinero y dice, usted está comprando un departamento, una casa, yo voy a asegurarme que usted me pague el dinero y voy a dejar hipotecada la casa, ¿ya? Ahí que es una diferencia en la hipoteca respecto a los bienes inmuebles, que es una garantía que se llama de carácter real, y la prenda respecto a los bienes muebles. Ustedes han escuchado también cuando compra un auto, y no es que el auto está prendado. Es la hipoteca, pero así lo trata el código de hecho, la hipoteca respecto de los bienes muebles se denomina prenda, ¿ya? El auto se prenda, la casa se hipoteca. Entonces ahí tenemos un tercer contrato que es de carácter real porque recae sobre un inmueble y está firmado también entre el banco acreedor, en este caso que me prestó el dinero, y comprador o deudor hipotecario, ¿ya? Y estos tres instrumentos estos tres contratos que yo firmé en un solo instrumento, estas compraventas son bien largas. Compraventa, mutuo hipotecario, entre Juanito como vendedor, la señora María como compradora y el banco tanto. Tienen 36, 40 páginas, pues son largos porque, como les digo, tienen tres contratos.
firmo ese documento y ese documento lo llevo yo al conservador, que generalmente se tramita lo hace el banco, y se inscribe la casa a nombre mía, pero va a quedar con una, en este caso con la hipoteca, va a haber una prohibición además de vender y transferir, porque obviamente el banco quiere que yo no lo haga para poder perder esa hipoteca. En cierta medida, esa cláusula muchas veces tiene por no escrita porque yo constituí la hipoteca como banco sobre el inmueble, independientemente de quién lo tenga, porque eso sí no se puede alzar. Si yo transfiero la propiedad a mi mamá o a un amigo o a quien sea para tratar de burlar a un acreedor, el banco igual va a seguir la hipoteca porque la hipoteca está inscrita a nombre del inmueble, en nombre del deudor. Entonces, el derecho real es la gracia, de este caso, una garantía real es que persigue al inmueble. Para poder alzarlo, debe comparecer el banco y cuando se alza generalmente ocurre cuando cuando hemos hecho el pago total, en este caso, de la deuda a la cual estoy sujeto. De otra manera, el banco obviamente no me va a liberar porque quiere hacerlo. Y existen casos también en que el banco, dada la situación crediticia tal vez del deudor, además de la hipoteca, puede que exija, o respecto, por ejemplo, a un mutuo de dinero nomás, me prestaron plata para arreglar la casa, un crédito consumo, me dicen yo necesito que usted me traiga un aval o codeudor solidario. Y esto es lo importante. Obviamente lo que quiere el banco es que a mí me paguen, yo estoy entregando el dinero, es el dinero del banco, o sea, perdón, es el giro del banco, entregar dinero, prestar dinero, cobrar un interés por él y que le paguen. Entonces, si yo quiero que me presten dinero, pero por ejemplo tengo un buen sueldo, pero llevo menos de un año en el trabajo, todavía no tengo mucha antigüedad, el banco dice, este tipo puede que lo eche en algún momento, entonces yo quiero que usted me entregue a mí un codeudor solidario, que es lo mismo que ocurre también en los casos de la renta, que muchas veces piden, por ejemplo, que la persona gane 4 veces lo que vale, lo que cuesta el arriendo de la propiedad. Entonces hay gente que no tiene, porque está partiendo, porque gana menos de eso, pero por ejemplo tiene la mamá, el papá, un amigo que puede ser aval porque sí tiene esa situación económica, tiene la antigüedad, tiene los ingresos o tiene una buena solvencia y en ese caso el dueño le dice, perfecto, yo quiero que usted, en este caso su papá, firme además como codeudor solidario. Entonces va a estar en el contrato de arriendo, volvemos al ejemplo ahora de un contrato de arriendo, va a firmar el dueño de la propiedad como arrendador, va a firmar en este caso el arrendatario, se van a estipular las cláusulas del contrato, cuál es el valor de la renta, la duración o plazo del contrato, las obligaciones que tienen cada una de las partes, y va a estar acá el caso del codeudor solidario. Y aquí en una clausulita se individualiza el codeudor solidario que va a ser responsable de todas las obligaciones que deriven del presente contrato. Y ahí ingresa una tercera parte que en el ejemplo que les di puede ser, por ejemplo, el papá de esta niña o su mamá. Y va a firmar ahí como aval o codeudor solidario. Lo relevante es que eso también es algo que vamos a hablar ya como en la parte de ejecución, a la vuelta ya para el tercer bloque y de cierre, es que esa persona pasa eso. Por eso les digo que tiene que ser alguien de extrema confianza, que nos autorice además a presentarlo, porque tenemos que presentar papeles que son a veces delicados para la gente, que no le gusta mostrarlo, y cuánto gano, liquidaciones de sueldo, boletas de honorario, contrato de trabajo. Hay gente que no le gusta, obviamente, porque son discretos y obviamente es entendible, estar ventilando que sus papeles andan dando vuelta por ahí, cuánto ganan ellos, cuál es el patrimonio que tienen. Entonces es bueno preguntar primero. Oye, tengo este problema, no tengo si bien estoy trabajando y tengo una buena situación, me piden antigüedad y tengo menos de un año, necesito que tú me ayudes como coautor solidario, y eso tú tienes una buena situación y tienes una empresa o llevas tanto tiempo trabajando. No es fácil hoy día que alguien se quiera obligar porque saben las consecuencias. Les insisto, como les dije al inicio del programa, cuando yo me obligo como coautor solidario, no es que la gente entiende, porque eso hay un error de como un sesgo cognitivo. Efectivamente, el aval se obliga en subsidio del deudor principal. El acreedor le cobra primero al arrendatario, si yo soy solo aval, y si él no paga, me cobra a mí. Pero el codeudor solidario se llama solidaridad porque están todos obligados a lo mismo. Y el acreedor, en el caso acá del arrendador, en el caso que estamos viendo como ejemplo, si tengo dos personas y el arrendatario me deja de pagar y me dice, oiga, es que no lo voy a poder seguir pagando porque me echaron y además se me activó el crédito consumo del auto y me lo van a quitar porque estaba prendado, chuta, el arrendador dice, este tipo no tiene plata.
me va a dejar acá clavado por 3, 6 meses, entonces dice, pero tengo el codeudor solidario. Entonces pido la restitución del inmueble y demando además al aval o codeudor solidario, pero a él lo voy a perseguir por el pago de las rentas. Al arrendatario le voy a quitar la propiedad y la voy a recuperar, pero al codeudor solidario voy a pedir el recupero de las rentas y lo voy a demandar a él. Entonces, eso es importante que ustedes sepan, también cuando les pidan esta comilla a favor, que yo encuentro que además es un acto súper de confianza hacerlo, porque ahí es donde se terminan muchas veces las amistades, precisamente cuando nos piden dinero. Surgen estos problemas, obviamente, y hay un dicho por ahí que dice, si quieres perder una amistad, pídele o préstale dinero, porque ocurre eso, que después hay problemática para poder devolver la plata y ahí surgen los conflictos. Entonces es un acto súper importante firmar como codeudor solidario. Yo he visto también amigos que me han preguntado, oye, chuta, le firmé a este gallo que era socio mío o un amigo, un compañero del colegio, y mi señora ni siquiera sabe, viejo, y me acaba de llevar la demanda. Entonces ahí vamos a tener ya un conflicto. La señora dice, pero ¿cómo se te ocurre? Firmaste esta cuestión, ahora te están demandando a ti, vas a tener que pagar, la demanda es de 5 millones de pesos, y surgen conflictos de ese tipo. Hay consecuencias el asumir este tipo de obligaciones. Entonces eso es importante que ustedes se instruyan, pregunten, oye, ya está bien, me estás pidiendo esto, déjame conversarlo con mi señora o con mi marido y déjame preguntarle a mi abogado o voy a consultarle a un abogado si no tengo uno o un amigo abogado, siempre hay alguien por ahí para ver qué consecuencias tiene esta cuestión, porque yo te quiero harto y confío en ti, pero esta cuestión es plata. Si dejas de pagar, ¿qué es lo que pasa conmigo? Entonces eso es importante que nos vayamos enterando. Entonces, ese es el cierre un poco, explicarle y graficarle cómo se puede uno constituir como aval y en qué situaciones podría ocurrir aval y codeudor solidario. Y la tercera parte del programa, ahora vamos a hacer de nuevamente un corte comercial, que son siempre necesarios. Tenemos muchos auspiciadores aquí en Buena Alerta y son todos de la comunidad y todos queremos que a todos nos vaya bien. Y en la tercera parte y en el cierre, como les digo, vamos a ver ya en la ejecución. ¿Qué pasa si deja de cumplir la obligación? ¿A qué me veo enfrentado como codeudor solidario y qué puedo hacer para poder, comillas, defenderme? Así que vamos a hacer un nuevo corte, amigos. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos ya con la parte final del programa a explicarle qué es lo que ocurre cuando deja de pagar y cuál es la ejecución y las consecuencias del mismo. Así que no se me vayan. No se me arranquen porque va a estar interesante en la parte final, que ya es el juicio ejecutivo siempre respecto a la cobro de la deuda. Nos vemos a la vuelta de esta pausa, amigos. Información, denuncias, noticias y actualidad. Somos buenalerta.cl. ¿Tienes problemas con tu arrendatario? ¿No paga la renta y no se quiere ir? ¿Se tomaron tu propiedad y no sabes cómo recuperarla? Ya se encuentra en vigencia la ley Devuélveme mi casa, con la cual puedes recuperar tu propiedad arrendada o que se hayan tomado de manera rápida y expedita. Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios, quien ha participado en procesos de relevancia e interés mediático a nivel nacional, lo puede asesorar. Contáctelo en su Instagram, Juan Pablo López Abogado, o en su mail, jlopez@lopezcia.cl, o directamente a su WhatsApp al +569 84 41 91 661. Un abogado cercano y de confianza. Baritos Chicken, sabor peruano Buin. Número de contacto 22-822-0029 o al WhatsApp +569-6403-0574. Ubicados en Héctor Lobos Pinto, 544 Buin, altura de Kennedy, a una cuadra antes de Villaseca. Gastronomía peruana y pollo asado, sabor peruano en local y despacho a domicilio. Baritos Chicken, sabor peruano Buin. Buin Ofertón, productos con dedicación. Ofrecemos máquinas para cabritas, cascadas chocolates, aislantes de puertas, organizadores, picadoras multifuncional, panquequera, cubre sillones, secaplatos y todo lo que necesitas para tu hogar o lugar de trabajo. Ubicados en Balmaceda 50, local 15. Fono contacto WhatsApp +569-7180-5821. En Facebook nos encuentras como Buin Ofertón. Lo mejor en productos con dedicación es
Buin, ofertón. Policar Limitada, empresa con más de 25 años en el rubro. Nos destacamos por entregar un servicio de excelencia con un equipo de nivel. Fabricamos etiquetas autoadhesivas con papeles de primera calidad. Comercializamos productos de embalaje, aseo, protección e higiene, rollos de cartón y burbuja. Nos encuentras en www.policar.cl. Somos Policar Limitada. Escuela de Lenguaje Romillanco. Matrículas abiertas, año 2023, para medio mayor y prekinder. 21 años de excelencia en la comuna de Buin. Furgones escolares disponibles. Cámaras de seguridad en cada sala, año 2023. Fono contacto WhatsApp, más 569-9914-6690. Fono contacto teléfono fijo, más 562-6469-1748. Escuela de Lenguaje Romillanco. ¿Tienes problemas con tu arrendatario? ¿No paga la renta y no se quiere ir? ¿Se tomaron tu propiedad y no sabes cómo recuperarla? Ya se encuentra en vigencia la ley Devuélveme mi casa, con la cual puedes recuperar tu propiedad arrendada o que se hayan tomado de manera rápida y expedita. Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios, quien ha participado en procesos de relevancia e interés mediático a nivel nacional, lo puede asesorar. Contáctelo en su Instagram, Juan Pablo López Abogado, o en su mail, jlopez@lopezcia.cl, o directamente a su WhatsApp al más 569-8441-91661. Un abogado cercano y de confianza. Buenalerta.cl, siempre junto a ti. Bueno, estamos de vuelta para el tercer bloque del programa Yo Te Defiendo, el lunes 8 de mayo. Les vuelvo a recordar, pues siempre es bueno, nos pueden seguir a través de la plataforma de Facebook, de la página Buena Alerta, a través del 101.5 del dial FM, y además pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, @Juan Pablo López Abogado, y también en el Facebook Juan Pablo López Abogado. Y recuerden que hay un canal de YouTube en donde yo siempre estoy subiendo cosas de referente a juicios, Juan Pablo López Abogado ese, donde queda alojado este programa, y en el tema así de seguridad, que estamos tratando de hablar un programa de temas legales y un programa de consejo de ciberseguridad. También está la página que se llama Ciberlegal, así que nos pueden seguir en esas páginas y pueden encontrar el programa u otros consejos que siempre son útiles. Hay de todo, de la ley de arriendo, del tema de los precarios, las tomas de las propiedades, de los juicios de herencia, y hay participaciones que yo he realizado en programas que también están alojados ahí, en Megavisión, en TVN, en varias cosas que me ha tocado participar como dice el aviso que nos dice ahí nuestro controlador Marcelo, que han sido de relevancia nacional, que han sido bien importantes. Me ha tocado, he tenido la suerte profesional de poder participar en estos procesos, y es bien interesante leerlo a veces, cómo se desarrollan estas cosas, y escucharlo. Para que se queden dormidos a veces también sirve. Eso, así que los dejo invitados en las redes sociales para que nos sigan. Vamos a retomar con la parte final, ya como les digo, del programa, respecto de la ejecución. ¿Qué es lo que es la ejecución? En nuestros programas hemos hablado de los diferentes procesos, juicios que existen. La ejecución trata de respecto de un juicio que se llama ejecutivo. ¿Por qué se llama ejecutivo? Porque no hay nada que declarar. El título en sí mismo, que es el ejecutivo, sería, por ejemplo, en el ejemplo que estamos dando, en el caso que estamos viendo, sería la escritura pública, en donde yo me constituí en deudor de una obligación, que era en el ejemplo del departamento, las 700 unidades de fomento, pagué, no sé, 24 cuotas y me quedan 600 unidades de fomentos por pagar, más intereses, reajuste y costa, y el banco toma esta escritura, una copia autorizada, que hoy día son digitales, de este juicio, e inicia, un juicio que se llama ejecutivo hipotecario en el caso acá. Va a pedir obviamente el pago de la deuda, me van a dar un plazo de 10 días para poder efectuar el pago, y acelera el crédito. Y eso es lo importante, porque aquí es donde yo he escuchado a la gente que obviamente con justa razón se preocupa, porque dice, óigame, yo debo
estoy atrasado en seis dividendos y me quiero poner al día. No, ahora el banco está cobrando no los 6 dividendos, está cobrando toda la deuda porque se acelera, ocurre con la presentación de la demanda, se acelera el crédito y ya no voy a cobrar como banco las 6 cuotas que debo, voy a cobrar las 600 unidades de fomento que quedan de saldo. ¿Ah? Entonces ahí es importante que uno puede ir a renegociar, pero como el banco es el banco y su negocio es prestar dinero y cobrar intereses por eso, va a pedir que usted renegocie la tasa. Y cuando uno está en una situación de compleja, obviamente la capacidad negociadora con el banco es igual a cero. Entonces, si tenía una tasa, para darle un ejemplo, el 3%, lo más probable es que me hagan pagar una parte o la suma que yo tengo deuda contado, cash, esas 100 unidades de fomento que debo esas 6 cuotas, pero además me van a cambiar las condiciones del crédito y van a aumentar la deuda. Ese es el banco. Entonces, lo importante es que también estemos informados de qué ocurre cuando dejo de pagar y que me aceleran el crédito y todo. Generalmente existe una cuestión de carácter psicológico, yo lo he visto todo. Yo no hablo mal de los bancos porque yo fui abogado de banco, fui abogado de 2 bancos grandes en temas de cobranza en juicio hipotecario precisamente. Era otra situación económica del país, de hecho había mucho menos deudores, pero cuando habían juicios, que habían hartos también, porque veíamos toda la región metropolitana, el deudor muchas veces pedían hablar conmigo en la oficina, yo lo atendí obviamente, y me decían, pues que yo nunca me preocupé de esta cuestión, me llegó la demanda, pero como que la meten en un cajón, ¿ah? Como que saben que está el problema, pero no se quieren hacer cargo de él. Es como cuando uno sabe que algo le molesta físicamente y tiene que ir al doctor, pero lo evita porque, oye, esta cuestión que va a hacer, o la típico, la muela. Tengo una molestia, tomo agua y me duele, pero no quiero ir al dentista. Y cuando voy al dentista ya está, que la tapadura, el cambio, no sé qué, hasta la extracción. Entonces acá un poco es lo mismo. Cuesta enfrentarlo psicológicamente el problema y se evade. ¿Ah? Entonces, eso tienen que tener ojo porque el banco no va a cobrar solamente las cuotas que usted debe de los dividendos, va a cobrar el totalidad de la deuda y si no lo va a rematar. Y ahí cuando lo remata, el problema que ocurre es que viene un juicio que es bastante rápido y expedito que es ejecutivo, el banco va a agarrar la plata y lo más probable es que usted si pagó 100 UF y adornó su departamento, su casita, porque obviamente era el sueño, como les dije yo, de la casa propia, lo más probable es que con posterioridad eh, no recupere nada, porque la suma es baja y se gatilla esto que les digo yo, que se acelera la obligación, se le aplica a esa deuda intereses, reajustes y costas, y los 100 UF que usted pagó, le aseguro que son menos 200. Entonces, además, usted pagó durante tanto tiempo y pagó en vano. Por eso mucha gente, economistas y especialistas en la materia, incluso dicen que, por favor, no es un consejo mío, es lo que está ahí en ciertos informes que a mí me ha tocado leer respecto de inversionistas y economistas que dicen que el sueño de la casa propia es más bien aparente, porque en realidad lo que estoy pagando yo es un arriendo constante por un periodo gigante de tiempo y tengo la posibilidad de que en algún momento me lo quiten. Si yo soy arrendatario, pago tal vez menos que esa cuota, pago un poco más alto, es el análisis que ellos hacen, pero pago por libertad. Si a mí no me gusta, porque me ha pasado también ver esas situaciones, porque tengo unos vecinos que son pésimos, hasta delincuentes, le ha caído a pobre gente que es de escasos recursos o gente humilde que le ha costado generar el dinero para comprar su casita y se instala al lado un tipo que trafica, no sé, marihuana, por darle un ejemplo. Entonces, esa persona está anclada en esa propiedad porque tiene una deuda con el banco, en cambio el arrendatario tiene movilidad, paga un arriendo que es un poquitito más alto que un dividendo, pero si tiene una situación económica, él puede contraerse, decir, chuta, ya tengo un departamento con 2, 3 habitaciones, me puedo ir a algo más chiquitito mientras me arreglo, pero no voy a perder nada, voy a cambiarme. Pero la persona que es dueña no puede hacer eso, está casada o encadenada en cierta medida con este crédito hipotecario. Así que eso también es tener ojo con las proyecciones. El sueño de la casa propia se puede transformar en una pesadilla por esta ejecución. Vámonos al caso del arriendo. Yo le he comentado respecto a la ley de duerme en mi casa que hoy día es bastante rápido y expedito, precisamente contempla un juicio que se llama monitorio, el procedimiento monitorio, pero en realidad es un juicio ejecutivo en cuanto tal. Yo presento la demanda y lo primero que sale es un requerimiento de pago o restitución dentro de un plazo de 10 días desde que notificada la demanda y que además son corridos los días. Entonces eso es muy rápido, me notifican hoy día, cuenta los 10 días corridos, la otra semana, hoy día estamos a jueves, el domingo de la otra semana, de la subsiguiente, el lunes 16 por ahí ya estaría en caso, lunes 18 por ahí, perdón, jueves 18 estaría en condiciones de poder ya llevar a cabo el lanzamiento.
Pero además, en el caso que estamos viendo que tengo un codeudor solidario, también se gatilla ahí un embargo. Yo pido, oiga, no me pagaron dentro de los 10 días que eran corridos, pido entonces que se le embargue la cuenta corriente o el auto del codeudor solidario que está acá y el receptor va a sacar el expediente electrónico, va a ir al banco, va a embargar la cuenta corriente y después va a notificar al codeudor solidario o va a ir al registro civil y va a quedar embargado el auto. Entonces ahí yo como codeudor solidario obviamente voy a decir, oye, asumí esta obligación como una paleteada, pero entendí que esta cuestión era una mera formalidad. No, la formalidad fue el firmado, pero después las consecuencias de esa formalidad, de esa paleteada, vienen en definitiva a manifestarse en este embargo o en este embargo de la cuenta corriente o embargo del auto. Entonces eso es lo complejo, que yo me obligo durante todo el contrato. Y hay gente que obviamente puede estar arrendando 3, 5 años, a estar siempre ok, pero en algún momento viene una crisis económica, una crisis financiera, lo echan de la pega, la empresa donde trabajaba quebró, el emprendimiento que tenía no siguió adelante porque surgió una nueva tecnología o alguien que le hizo competencia y el emprendimiento no va más y la persona en este caso tiene ese problema. Lo mismo pasa que si se separan, pues generalmente las causales desde el punto de vista económico de un divorcio son catastróficas desde el punto de vista económico, no porque el hombre o la mujer se queden con el dinero, sino porque ahora hay que alimentar dos casas, pues son dos patrimonios que siguen la misma persona ahí generando los mismos ingresos, pero ahora tiene que vivir en otro lugar y seguir pagando la manutención, el colegio de los hijos. Entonces, esa situación económica es compleja y esa persona puede ser que cause en este caso tenga una quiebra personal y también va a repercutir en ese avalo codeudor solidario. Entonces, ahí lo importante y lo relevante es que, claro, si usted tiene un lazo de amistad, traten de solucionarlo y que se haga cargo la deuda o que me restituya los fondos que yo tuve que pagar, le daré cuotas, veré cómo hacerlo, pero si no, tendrían que demandarlo para pedir la restitución de esos fondos a los cuales ustedes vieron obligados, porque en definitiva el deudor principal era él. Y yo simplemente me obligué como deudor solidario, pero el obligado directo de la deuda era él, y yo puedo repetir, hacerme cargo de la obligación, pero las acciones las voy a asumir yo de este acreedor y voy a poder demandar en cierta medida a esta persona. No es la idea tampoco andar metido demanda en demanda, menos hoy día cuando los procedimientos en general, no los ejecutivos, pero en general los juicios declarativos son bastante lentos. Entonces, para que ustedes tengan claro, si ustedes se obligan como codeudor solidario respecto a una obligación de la mamá, del papá, del hijo, de un amigo, es siempre la misma. Van a tener que cumplir con ella en el caso de que el deudor no cumpla, dejó de pagar los dividendos, dejó de pagar el arriendo, dejó de pagar las cuotas del auto, lo que sea. El acreedor lo que quiere es que le paguen. Su negocio es prestar dinero, vender y no que escuchar situaciones así como, oiga, pero es que yo pensé, es que era mi amigo, es que él me dijo, bueno, pero usted firmó o no firmó, ahí está la firma. Eso le va a decir en definitiva el acreedor. Entonces lo complejo ahí es eso, cómo yo me voy a hacer cargo de algo que en definitiva no es mío, pero lamentablemente a través de la firma lo hice mío. Hice yo las obligaciones, porque de hecho eso dice la clausulita, dice, el codeudor solidario se hace responsable de todas las obligaciones que emanan del presente contrato a cada escrita, incluido, como les dije yo, por las prórrogas a que haya lugar. O sea, para que no tengan este problema, obviamente, deben leer lo que están firmando, deben tener una conversación seria con el deudor principal, siempre lo recomiendo, con la pareja, el cónyuge, el conviviente civil, lo que sea, porque lo relevante es que estemos informados y si después pasa algo, pucha, ya por lo menos estás informado. Pero hay gente que dice, como un amigo que se compró moto y después le contó a la señora, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, eso es lo que ocurre ahí, que las situaciones después se pueden ver más complejas y puede llevar ese conflicto que es económico a un conflicto sentimental, a un conflicto obviamente de amistad con esta persona que dejó de pagar y no voy a tener cómo remediarlo. Y estar metido en problemas judiciales para uno, incluso que es abogado, cuando un cliente me llama y dice, oye, me llegó una demanda por tal y cual cosa, y uno también incluso se le revuelve un poco el estómago. Imagínense lo que es para una persona que está ajena, que no habita la casa que arrendaron, no usa el auto para el cual firmó, que le llegue una demanda además por cobro de una suma de dinero que generalmente no llega al primer mes que dejó de pagar, pues llega a los 6 meses. ¿Por qué? Porque se considera obviamente una obligación ya vencida después del tercer, cuarto mes por norma de la superintendencia, entre que demanden, notifiquen, van a haber pasado 6, 8 meses, hasta un año muchas veces, y ahí es complejo. Ahora lo importante es que si pasó más de un año desde que la obligación se hizo exigible,
y que se aceleró el crédito, generalmente están contenidas estas deudas en pagaré o algo así, puede ser que esté prescrita y ahí sería una forma de poder evadir el pago y salir un poco, comillas, indemne. Así que ahí lo que tienen que tener cuidado ustedes, como les digo, es a qué se obligan, en qué condiciones, cómo hacerlo, cómo conversar estas cosas y cómo mantenerse protegido en cierta medida desde el punto de vista del blindaje patrimonial que ustedes deban tener frente a un eventual cumplimiento, porque después es más complejo recuperar esa plata y hay mucha gente incluso la da por perdida. Pero lo terrible de todo esto es que puede generar esta situación además, como les digo, de enojo, de molestia con seres queridos, padre, madre, hijos o parejas si no estamos informados de lo que está pasando, porque también los deudores, así como les dije yo, que tratan de evadir el tema, sobre todo pasa con los emprendedores dueños de negocios, siempre tienden a pensar de que el negocio va a remontar, de que este mes sí va a mejorar y empieza a a generarse una bola de nieve, empieza a generarse un hoyo financiero terrible. Y para que ustedes tengan claro también por estudios que existe referente al tema, para que una persona pueda recuperarse después de un periodo de un quiebre de una empresa, pueden pasar entre 3 a 5 años. No es llegar y levantarse porque quedan un montón de deudas, pueden quedar deudas previsionales, deudas con el Servicio de Impuesto Interno por pago de impuestos, deudas con los trabajadores, deudas con acreedores. Entonces no es una deuda, no es que dejé de pagar 1 millón de pesos y quebré, no. Lo más probable es que ya tenga muchas deudas de distintas fuentes. Entonces volver a recuperar, si yo además como amigo de él, que firmé como coautor solidario respecto de ese contrato de arriendo, esa es una de las deudas que va a tener él. Entonces más complejo. Y además, generalmente, como les digo, llevan estos problemas de dinero aparejado a un quiebre punto de vista emocional o sentimental. Y ahí viene otro tema que es las demandas de alimentos, visita, y ahí se transforma para el pobre en una situación que puede ser un infierno desde el punto de vista financiero. Así que para que tengan ojo, tengan cuidado, consulten antes de firmar cualquier cosa y estén informados respecto de qué, a cómo y a cuánto se están obligando y qué pasa si el deudor no paga. Eso, espero que este capítulo, amigos, haya sido como informativo. Esa es la idea, que ustedes estén al tanto y digan, oye, justo me habían pedido, me ha pasado, oye, justo usted habló de esto y me llegó una solicitud de un amigo que quiere que firme, que no, que hay que firmar un par de papelitos, pero ya me quedó claro de que no es tan así. Es que ustedes estén informados. Tratemos de disminuir esa brecha legal o judicial respecto a la ciudadanía, así como lo hacemos en ciberseguridad, disminuir esa brecha digital y estemos al tanto de qué es lo que está pasando. Así que espero que le haya sido de ayuda a este capítulo. Les va a quedar alojado en mi YouTube de Juan Pablo López Abogado y lo pueden ahí también después ver en la página también de Buena Alerta, y vamos a estar conectados obviamente y vamos a seguir subiendo cosas que pueden ser de interés. Los espero como siempre todos los días lunes a las 21 horas a través del 101.5 Dial FM, a través de la página de Facebook de Buena Alerta y a través de www.buenalerta.cl. Así que nos vemos el próximo lunes 15 a la misma hora y en este mismo dial. Nos vemos y nos seguimos escuchando también por redes sociales, y cualquier pregunta que tengan o temas que quieran levantar y que sean tratados en el programa, los envían. Si está dentro de mi especialidad, obviamente, lo vamos a tomar y no hay problema. Así que eso, puede que también traigamos alguna oportunidad, algún entrevistado para hacerle algunas preguntas referentes, por ejemplo, temas de familia, alimentos, que también son cosas que están ahí dando vuelta. No es mi especialidad, pero podemos traer a un especialista, algún colega que nos apoye en ese sentido. Así que eso, espero que estén muy bien, cuídense, abríguense, que ya empezaron las temperaturas y se nos viene prontamente el invierno. Un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes. Buena Alerta Radio 101.5 FM y sus medios asociados presentaron Yo Te Defiendo con Juan Pablo López, abogado litigante. A Juan Pablo López lo podemos contactar en Facebook como Juan Pablo López y en Instagram @Juan Pablo López Abogado. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta pronto. Yo te defiendo. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Buena Alerta.